Buenas noches, bienvenido a este espacio de Señal Colombia. Nuestro cadáver sigue tibio. Qué triste que verte ya no me dé alivio. ¿Quién será tu nuevo amigo? Sonríes como estando conmigo. Hace semanas que no pensaba en nada, pero quisiste arrebatarme la calma. Si yo soy tu mejor amigo, entonces ¿por qué juegas conmigo? Espera un poco más, ten algo de piedad conmigo y no me tienes que mostrar. ¿No ves que estoy recién abatido? Como alguien que recién saltó por la ventana, como un caballo con la carne podrida, como los libros que nunca te leíste y guardas por la dedicatoria. Tú me llamabas el amor de tu vida en el momento de nuestra despedida. ¿Quién será el mal parido que cena en esa foto contigo? Espera un poco más, ten algo de piedad conmigo y no me tienes que mostrar. ¿No ves que estoy recién abatido? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enclave, este espacio para nuestros artistas colombianos y un espacio emitido por Radio Nacional de Colombia todos los domingos a las 4 de la tarde y por Señal Colombia. Les voy a dar las claves de nuestro invitado, cantautor bogotano. Recientemente ganó el premio Nuestra Tierra, un premio muy anhelado en la categoría Mejor Artista Alternativo Rock Indie. Y eso ya lo estaremos hablando un poquito para saber si es alternativo, rock o indie. Y además es un músico realmente que está retumbando muy fuerte en este universo de los artistas emergentes, con un sonido clásico, podríamos decir, y contemporáneo. Él es Daniel Duplat, pues más conocido como Duplat. Duplat, bienvenido a Enclave y bueno, aplausos, sí. ¿Cómo vas, estimada? Muy feliz de estar aquí. Pues nada, echemos lora. Claro que sí. Bueno, Duplat, pues hablemos, a mí siempre me gusta empezar lógicamente hablando desde el inicio, como todas las historias. ¿Usted en qué barrio nació y en dónde creció? Literalmente desde el inicio. Sí. Yo nací en la Clínica Reina Sofía, la 127, y crecimos en un apartamento cerca, por la 127 con autopista más o menos. El Recreo de los Frailes, ¿se llama? Sí. Tengo pocos recuerdos de ese sitio. Después vivimos en Colina Campestre, un barrio muy juvenil bogotano, que yo odio profundamente Colina. Si usted es de Colina, no es personal, pero no me gusta. Solo se podía jugar fútbol 5 e ir a centros comerciales y comer empanadas y no había nada más que hacer. Muy poco cultural, con toda sinceridad. Y en mi adolescencia ya nos mudamos con la familia más para el centro. Y ahí sí soy muy feliz. Entonces sí, soy norteño de nacimiento y ahora como más
más central. en este Bueno, no, momento. además quería también como ubicarnos un poquito en ese espacio bogotano, porque usted es un artista que ha venido también abanderando un poco ese sonido bogotano. Entonces es importante saber cómo, de dónde vienen esos sonidos, pero también en su familia, tengo entendido, es Sí, una mucho. familia de artistas. ¿De dónde viene la música? Es curioso porque han habido un par de profesionales en la música, pero la mayoría son músicos más por pasión y amateurs. Mi abuelo tocaba el piano, mi papá toca el piano, mi tío toca el piano, una tía, Tatiana, toca el cello. Casi Sí. estuvo a meses de graduarse, si mal no conozco la historia, de ser chelista profesional. Por ahí hay un tío que fue un gran violinista colombiano, Frank Preuss, gran violinista clásico. Entonces sí ha habido muchos artistas en la familia. Carlos Duplat, mi tío abuelo, que fue un guionista. Libretista y pintor. Guerrillero también. Y artista también. También artista, sí. Y guerrillero. Y guerrillero. Y entonces sí ha habido como una influencia artística fuerte en la familia. O sea, yo crecí escuchando el piano en mi casa, mi papá tocaba el piano. Él quiso ser pianista profesional en algún momento y él siempre dice que gracias a Dios no lo fue. Él nunca quiso que yo fuera pianista, no por el clásico argumento de, ay, tiene que tener un trabajo serio, sino por el argumento de, yo no quiero que sufras tanto. Y tenía razón que uno sí sufre mucho siendo pianista en este país. Pero bueno, todo el mundo sufre en este país realmente, entonces no es nada raro. Entonces sí venía una influencia artística fuerte en la familia y desde muy niño el piano sonaba en mi casa. Yo me enamoré del instrumento desde niño, o sea, hasta el día de hoy yo llego a un lugar y si hay un piano es como piano. Sí, uno llega aquí a Señal Colombia, al RTBC y hay pianos por todas partes. En todos lados hay piano. ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? Es una cosa magnética que tiene el instrumento en mí, Qué como maravilla. amor a primera vista. Entonces, desde muy niño estudié en el conservatorio, como las universidades ofrecen programas de estudio para jóvenes y niños, que son realmente los conservatorios y las formas de volverse un músico clásico serio en Colombia. Entonces yo estudié muchos años en la pedagógica, desde muy niño, después con un profesor de la Cristancho, Mateo Barrios, y después estudié muchos años con un gran maestro cubano que vive en Colombia, el maestro Antonio Carbonell, que él me hizo un gran músico y me traumó de paso. Pero así funciona el piano, así funciona el piano. Aquí entonces siempre con profesores, Sí, un poco. muy conservatorio. Ok. Sí, o sea, nazi. Y estudió también matemáticas, tengo entendido. Sí, Plata. yo me gustaban mucho las matemáticas, siempre quise ser matemático. De hecho, la decisión, siempre estudié piano, pero no pensé ser pianista. Y en la adolescencia tomé la decisión de estudiar muy fuertemente el piano, así 8 horas diarias, no tener amigos, no tener novia, como por mucho tiempo. Pero me gustaban las matemáticas al tiempo y en la universidad tuve una época muy, muy dura donde estudié paralelamente las dos cosas. Al final saqué como una opción en matemáticas, que es como un título que no sirve para nada, pero pues ahí lo tengo. Y me ayudará para mis finanzas si tuviera plata. Sí. La tendrá. Duplat, pero el piano fue, o sea, fue su refugio. Poco usted dice, no tenía novia, no tenía amigos, no jugaba. ¿El piano era su refugio o usted no quería ese mundo? No, el piano ha sido una relación dificilísima de explicar, porque sin duda yo lo amo. O sea, desde niño me encantaba y yo soy feliz tocando piano. Pero ya fue tanto tiempo en el piano que generé por una época un repudio al instrumento. Como por la pandemia más o menos, yo hice, después del pregrado en piano, hice una maestría en piano también. Y tocaba estudiar demasiado horas, demasiado difíciles, ya ridículamente difíciles, como acrobáticas. Era como, ya me sentía como en un circo, ni siquiera como haciendo arte. Ok. De hecho, creo que mi decepción con el piano fue cuando empecé a entrar al mundo de los concursos de piano. Yo nunca quise ser cantante, por cierto, ni cantautor, yo quería ser pianista, específicamente pianista. Es más, tenía como una aversión rarísima a cantar, no sé, no me gustaba la voz y qué asco los cantantes, decía. Y cuando empecé a concursar dije, uy, esto es muy duro. O sea, los concursos de piano son muy crueles, son mucho tiempo de preparación, una oportunidad, es una cosa como los olímpicos, pero a nadie le importa. Además, sí, eran audiencias de 5 pianistas, todos creyéndose la verga, todos juzgándote horrible, y un error estilístico que en Beethoven el pedal no se pone así, eliminado para la casa. O sea,
demasiado absurdo ese mundo de los concursos. Tengo entendido que usted fue a México justamente en su adolescencia, concurso, unos sí. 16, 17 años, y allí perdió, o sea, se equivocó. Sí, sí. Pues mira que ha sido muy raro porque mis primeros concursos y los primeros concursos de cualquier pianista suelen ser desastrosos. Por los pianistas clásicos muy de élite, a los 13 años van a un concurso, se estrellan y a los 14 años se reivindican y a los 20 años ya están girando con las orquestas en todo el mundo. Pero yo empecé tarde con el piano clásico en forma y a los 17 fui a un concurso y había niñitos de 12 años que me daban 3 vueltas. Y fue un concurso en México, en Mérida, Yucatán, concurso José Jacinto Cuevas, creo que 6ª edición, si mal no recuerdo, y me preparé 2 años, y se me olvidó un pedacito, una paginita, no, ni siquiera una paginita, un compás, o sea, medio segundo, ya. O sea, y aparte yo llegué así volando, en México no llegué la diarrea garantizada, entonces a tocar con diarrea en un concurso, los jurados así me vieron... El peor de los mundos. Horrible, así, esa luz toda caliente, tú sudando, como completamente desconectado de la realidad por los nervios tan extremos que eso da. Me equivoqué ahí y yo ya sabía que ya. Entonces, no, eliminado, publicaron... ¿Quiénes pasaron a segunda ronda? Yo no estaba ahí. Yo allá en Mérida, no, pues qué pereza. Entonces, sí, fue como una decepción muy grande que tuve con el mundo clásico. Yo dije, no tiene sentido que yo... Además, sí sentía que mi entorno me reconocía como un buen músico. Y yo dije, yo me sentí como lo peor del universo en ese concurso, como si fuera la peor escoria que había pisado el mundo. Y dije, no, o sea, la música para mí no es eso. Aparte, el público es un público de nicho. El piano clásico no lo consume la gente. Claro. Y yo quería expresarme. Entonces, ¿qué era el piano para mí? Sí, era una forma de expresarme. Pero yo entendí que la gente no entiende ese lenguaje o no es tan fácil de entender, no es tan inmediato como las canciones. Claro. Las canciones llegan a la gente muy fácil. Yo toco un montón de obras ahí, le muestro a mi familia, a mi novia, y a la gente le importa un c***, porque es música muy rara, muy compleja, y yo lo entiendo también. Yo estudiando piano después de 10 años empecé a entender esa música. Pues si tú no estudias piano, ¿para qué? Entonces tampoco me quería yo dedicar a hacer una música que no le llega a nadie, que nadie entiende. Y en esa decepción fue que tuve como la idea de empezar a escribir canciones y afortunadamente ya tenía la herramienta del piano muy construida. Corría el año 2017 cuando yo empecé a cantar, a escribir canciones. 2017. Bueno, pues voy a decir que la edad suya todavía se puede decir, bueno, hay gente que no le gusta, pero Duplat tiene hoy 25 años, ¿no? Quiero decirles, o sea, hablando de artistas jóvenes, Duplat, porque tiene una carrera ya larguísima, tiene 25 años, ya mañana cumple 26, cuando salga este programa ya tiene 26, entonces vamos a hablar ya en ese futuro que le espera a Duplat. Bueno, arranca en el 2017, estamos hablando ya de 8 años más o menos de una carrera, o empezó pues usted a hacer canciones, por lo menos. Sí, yo siento que hubo 2 etapas, porque yo no dije quiero ser cantante, simplemente quería hacer canciones y me gustaba la producción musical, como que me gustaba explorar esos programas de hacer música y de producir, entonces siento que yo entre esos 2017, mientras acababa mi carrera, mientras estudiaba matemáticas, mientras seguía estudiando piano, empecé a escribir más música. Como yo sabía de producción, las pude producir tremendamente mal, pero las produje yo y las publiqué sin ninguna pretensión de nada. Las empecé a publicar, 2019 empecé a publicar música. 2 años como de escribir canciones, de seguir estudiando. A los 19 años empecé a publicar música. Siempre la barrera de salir es difícil, entonces fue como un año largo de la duda de si sacar música. Pero yo no quería ser cantante, no me interesaba. Eso quería preguntarle, o sea, ¿fue una decisión consciente el querer ser artista? Yo siempre quise ser artista, pero pianista. Pero pianista. Y ya convertirse en cantante. Eso tuvo un momento exacto y es como yo saqué en 2019 un EP asqueroso, que no me gusta nada, pero ahí está. Si quieres stalkearme, oye esa porquería que saqué. ¿Cómo se llama? No te voy a decir. En 2020 saqué un disco. Que fue también ¿Espumas? Se llama Sobrevivir. Sobrevivir fue el primero. Perdón, 2019 fue Sobrevivir. 2020 saqué Espuma. Entonces era el ejercicio de yo escribir cancioncitas en mi casa y publicarlas. Y en 2021 saqué unos que se llamaban Párpados Cerrados y Cielo.
ejercicios que hice por el placer de hacerlo mientras estudiaba. Y por esa época siento que eso llamó la atención de una escena emergente. Y me invitaron a un festival que se llama Hermoso Ruido, que es, en muchas ocasiones, es una especie de audición para el Estéreo Picnic. Y me fue muy bien, eso fue en pandemia, virtual, un concierto rarísimo, y me invitaron a tocar en el Estéreo Picnic 2022. ¡Wow! Y yo aún ahí no quería ser cantante, yo seguía parado en, voy a ser pianista y con las matemáticas me dedico a programar y hago plata y estoy tranquilo y ya. Y el piano, eso saldrá. Pero en ese concierto del 2022 en el Estéreo Picnic yo dije, yo sí quiero ser cantante, me quiero dedicar a esto. En ese momento sí, lo supo. me quiero dedicar a esto. Entonces, ahí sí fue de un día para otro. Porque me impactó en un buen y mal sentido que ir a un festival tampoco es la locura si tú no eres un artista ya posicionado. Los artistas tempraneros del fondo del cartel, pues son shows muchas veces muy duros. Muchos artistas van a un festival a que no les oiga literalmente nadie. O 2 personas. Yo sé cómo le fue. Me fue muy bien. Yo no sé cuánta gente habría. Tal vez 1.000, 700, algo así. 700, 1.000 personas, que para mí en ese momento era el público más grande que me había visto jamás. Pero aún así estaba vacío. Pues era un sitio enorme, era la segunda tarima. Y yo era el segundo que tocaba en esa tarima. El artista antes de mí le tocaron 10 personas. ¿Sí? Y dije, hijo de pucha, entendí el camino que implicaba llegar a esas escalas y llegarle a millones, ¿cierto? Pero ahí dije, yo sí quiero hacer esto, en 2022, hace 3 años. Entonces yo siempre he dicho que mi disco debut es el Autogol, porque yo los demás discos no los promocioné, no me interesaba promocionarlos. Sentido común, el primero. No me importaban en lo más mínimo, simplemente... Lo pueden buscar ya que esté... Sí. Simplemente quería hacer música y era el ejercicio de hacer música. No lo distribuí, no conocía a nadie de la industria, no tenía manager, pero fui conociendo gente que como que tenía fe en mí y en 2022 en ese Estéreo Picnic yo dije, yo sí quiero ser cantante. Qué tremendo, Dupla. Es que estamos hablando de 3 años. 3 años no son nada, bueno, sobre todo para gente como yo que ha vivido tanto. Hace un momentico me decía una amiga, no hace mucho tiempo, en el 2023. O sea, realmente... Y yo no había hecho shows, por ejemplo, o sea, porque yo no pensaba así. Habían como unos eventos que a veces me invitaban y era como, para mí era como irme de fiesta, no era como, bueno, vamos a exponer Entonces, exacto, entonces yo sí me puse a la disposición, vamos a ser artistas en ese sentido, de moverse en las redes, de ir a eventos, de ser lámpara, de ser escandaloso a veces, y me puse serio. Y han sido como 3 años que yo considero de estar en forma trabajando en esto, porque yo no estaba trabajando como artista antes del 2022. Imagínese, ¿no? O sea, una carrera realmente, un bólido, pues 3 años, porque usted parado en este 2025, ya lo decía yo al inicio, se acaba de ganar hace 3 meses el premio Nuestra Tierra Mejor Artista Alternativo Rock Indie, y usted hace pop. Sí, estaba por decirte exactamente eso. Pero menos mal porque la de pop nadie le gana a Shakira. Entonces, pero bueno, ya vamos a hablar un poco, definir su música. Pero antes de eso, pues yo creo que lo más importante, más que definirla, darle un nombre, darle una etiqueta, es escucharla. Y ya que estábamos hablando de que Autogol, con esa usted siente que arranca su carrera artística, pues ahí hay una canción que se llama Mañana de Cristal. Si le parece, pongámosle algo de música a esta conversación y vamos a escucharla. Listos. Mañanas de cristal, de gran fragilidad. No es nada personal, solo no quiero hablar. A veces no te lo puedo explicar. Un bicho me picó, algo me poseyó. Hoy no me siento yo, pero tampoco nadie más.
A veces no te lo puedo explicar. Te estoy mostrando el lado criminal y a veces el instinto animal. Es el lado mío que no perdona y el que a veces solamente traiciona. Es mi dilema personal, está ganando el lado bipolar. De corazón ambos sabemos que no sabemos ni lo que hacemos. Sí, lógicamente sé que muchos la habrán relacionado inmediatamente con el rock argentino, con Charly, especialmente con Fito, que fueron, digamos, siempre tienen el piano como sus instrumentos principales. Yo me imagino que ahí viene un poco la relación. ¿Usted siente que ellos son referentes en su música? ¿Lo han influenciado? Yo siento que es como una cosa que constantemente escucho, la relación con Fito y con Charly, específicamente ellos dos. Ellos dos, sí. Bueno, y a veces una cosa de apariencia con Cerati, me han dicho muchas veces. Ajá. ¿No tengo gafas? Mira, Cerati. Sí, Pero muy argentino por sí, todos lados. pero genuinamente no es mi influencia más grande. O sea, yo no me la paso oyendo rock argentino. Yo creo que eso viene de algo muy espontáneo y es, yo sí quería hacer, me pasó cuando cuando empecé a hacer festivales, que me di cuenta que la música que yo había escrito no funcionaba para música en vivo, no funcionaba. Estaba muy pensada como en un estudio, estaba muy pensada para hacer audios y no música en vivo. Entonces yo sentía ciertas canciones que me gustaban, rarísimas de cantar en vivo, como poco emocionantes, extrañas. Y esa canción, por ejemplo, sí la pensé para un show en vivo, pues que tuviera sentido interpretarla. Y viendo ya una tarima, la gente de pie, entendí que hay que darle como cierta energía a la música. Entonces, si hay algo que tiene como el rock y el pop, pero sobre todo el rock, como de una energía que yo quería imprimirle a la música. Entonces, si tú quieres hacer algo como rockero y tocas piano y hablas español, hay dos referentes. Hay dos, es que no hay más, que son Charly y Fito. Y no en el sentido de dónde voy y me copio para hacer esto, sino que la gente oye a alguien tocando piano como con esa energía más rockera y de una vez la cabeza va allá. Si hubiera más pianistas, estoy seguro que no verían la relación así tan obvia. Pero sin duda sí creo que hay ciertas similitudes que vienen de eso, como el lenguaje más clásico, adaptado un poquito al rock, Claro. y tú cantando, pues va a sonar por ahí. A mí igual sí siento o sea, yo puedo escuchar mi música y la de Fito Páez entender que es similar hasta cierto punto, pero creo que es una cosa que la gente medio mira 2 segundos y dicen, es como Fito. Pero si tú oyes la música, realmente no se parece un c***. Sí. Bueno, ya que usted habla del mundo clásico y veníamos del mundo clásico, ¿el mundo clásico qué le ha aportado a su música? Yo pienso que la música clásica es una herramienta muy buena, pero después de cierto punto es muy mala, es muy infecciosa, porque te vuelve como te vuelve un compositor demasiado complicado, demasiado intrínseca a las canciones. La gente que viene del mundo clásico, en mi experiencia, hace música innecesariamente compleja, demasiado elaborada, y eso no gusta, eso desconecta. Yo creo que un ejercicio que yo he hecho es, afortunadamente he conocido grandes amigos que hacen más que todo pop, y la mayoría de esos artistas, creo, valoran mucho el lenguaje musical y armónico que uno maneja, pero no es algo que uno quiere usar muchas veces para canciones de pop. A veces menos es más. Funciona tener herramientas y tú reducir como lo que haces, pero creo que lo que yo he intentado hacer es un poquito desaprender mucho de cosas de clásico, porque eso es otro lenguaje que no conecta. Entonces sí es una herramienta muy fuerte. Pero si hay algún elemento clásico Hay ahí. mucho, sin duda hay mucho, pero yo siento que pude haber dejado de estudiar mucho piano y hacer música exactamente igual, como que ya hay un punto que ya es excesivo de refinamiento que tiene esa música, que no hace falta para hacer pop. No hace falta porque es complicada de escuchar,
y yo creo que el pop tiene que ser fácil de oír. El trabajo de uno como compositor es hacer, si quieres meterle finura a las cosas, tiene que ser imperceptible o tiene que ser automático y fácil. Ok. Cuando algo se vuelve difícil de oír, no funciona. Entonces, por supuesto que el clásico ha influenciado mucho mi lengua. Por eso es que toco piano. Yo me hubiera dicho, ay, más bien aprendamos a tocar guitarra, y toco guitarra como un rockstar, más tradicional, que es la imagen del guitarrista. Pero dije, no, ya tengo el piano, y también siento que en Colombia no han habido pianistas que se paren duro. O sea, yo, porque soy pianista, conozco varios pianistas en Colombia. Pero creo que no ha habido un pianista que tú digas, o una pianista que tú digas. En el mundo del pop. En el pop, y los pianistas que se conocen son como más, pues, de un gremio más académico. Yo conozco, creo que los grandes pianistas en Colombia son Blanca Uribe y Teresita Gómez, ¿sí? Pero los pianistas sabemos quiénes son ellas, y son más figuras del mundo clásico y un poquito como tradicional musical. Pero como el pianista o la pianista colombiana por excelencia, ¿quién es? Ese puesto está vacante. Y también sentí que había algo más valioso que explotar con el piano. Y ya se ha vuelto, pues, obviamente, la insignia de los shows de uno. Claro. ¿Cómo definiría entonces su música? Siento que hay elementos de rock, siento que hay elementos de pop, hay elementos de clásico, pero yo la escucho y digo, como hay canciones que suenan muy pop, muy rock, otras me suenan súper diferentes. Entonces yo simplemente, por simplicidad y por PR, digo, yo hago pop rock. Que es como la gente entiende que es, listo, pop, pero no es tan pop, No pop rock. Porque tampoco es rock, casi no hay guitarras. Claro, claro. Y entonces yo digo pop rock, pero en el fondo sí pienso que trato de ser original en mi lenguaje, y creo que es una de mis metas más grandes como artista, como poder decir, ese man suena así. Una vez tuve una entrevista con Alejandro Marín, y me dijo algo que me pareció muy, muy bonito, y es, no me acuerdo si él estaba siendo jurado de algún certamen de música o algo así, y me dijo, escuché muchas bandas de artistas jóvenes nuevos que se notaba que pues, que suenan a usted. Chévere. Y eso me pareció muy halagador. Claro, claro. Que Estás como, haciendo un estilo, ¿no? Sí, que la gente diga, sí, como que bandas donde hay piano, saxofón, y que, pues, se entiende una referencia, y eso me gusta mucho. Y he conocido a varios artistas emergentes que sí puedo sentir que hay una influencia que uno tuvo en ellos, y eso me parece importante. Entonces, digamos pop rock. En conclusión, pop rock. Sí. Bueno, ahora bien, usted dice, bueno, ya está sintiendo que usted está influenciando artistas. ¿Qué otros sonidos lo han influenciado en su música? Yo te soy muy, muy sincero. Cuando yo estoy muy estudioso en el piano, es que soy más creativo. Cuando estoy, otra cosa que no te mencioné, pero con el piano clásico, ¿qué pasó últimamente? Ya dejé de sentir esa presión para los concursos, esas cosas, y me empecé a ir mucho mejor en las competencias. Sí me empecé a ganar concursos, ya cuando mi motivación principal no era ser pianista necesariamente clásico, porque ya yo en un concurso relajado, si me equivocaba no me importaba, y esa mentalidad fresca es la que uno necesita para ganar, ¿sí? Curiosamente. Entonces, he vuelto a estudiar mucho piano últimamente, y cuando estoy estudiando mucho piano, mi creatividad está como más activada. Entonces me he dado cuenta que yo, en mi cabeza al menos, sí me estoy influenciando mucho de la música que estudio para hacer mis canciones. Okay. A mí me encanta la música para piano francesa. Ravel, Debussy, son mis compositores favoritos. Nadie le importa a Ravel ni Debussy en Colombia, ni a mí, la verdad. Pero me gusta su música, y cuando estudio mucho su música, escribo mucha música, y sí saco muchas ideas musicales de ellos. Que le pongo una batería más rockera y una letra, y termina sonando parecido a Charly García. Yo qué sé, eso te lo juro que es coincidencia. Yo admitiría sin vergüenza si me encantara Charly García, pero de verdad no es que me la pase escuchando. Okay. Entonces siento que mis influencias más fuertes están en la música clásica. ¿Cómo podría usted definir en general el concepto de Mosaico Pirata, y qué influencias, digamos, sonoras trae ese álbum? El camino a ese disco es muy claro. Todo empezó con un concurso de piano para tocar con la Filarmónica Joven de Colombia. Una orquesta muy, muy chévere, en gran parte porque tienen mucha plata, entonces te llevan a girar muy bien. Las giras son 20 fechas en Europa, así en los teatros más impresionantes, y yo me preparé para esa audición. Estábamos tocando Stravinsky en la gira, y fue mi primera gran experiencia orquestal. Entonces,
Yo estaba, ese año fue el año del Estéreo Picnic, del Cordillera y de esa gira con la joven que fue por Alemania, Austria y Holanda. Y yo me enamoré del sonido de la orquesta. Pareció espectacular cómo sonaba una orquesta en vivo. Estando ahí, es una fuerza absurda, absurda la que tenía. Yo ya he visto orquestas, pero estar ahí dentro no, me enamoró de ese sonido y yo dije quisiera traer algo del sonido sinfónico a mi música. Me parece que el formato sinfónico completo, primero es carísimo de hacer y segundo, no pega. Me parece como ya muy... ¿Conoces a André Rieu, por ejemplo? A mí, con todo respeto, me parece una mierda André Rieu, porque es como esa cosa de... Es como música súper refinada para sentirse la... Entonces no quería hacer eso con la orquesta sinfónica, me parecía como pretencioso, la palabra que busco. Entonces sentí que la forma de traer esos sonidos a mi música era buscando géneros y ritmos que ya han hecho el ejercicio de traer cuerdas, vientos a la música. Okay. Las maderas me parecen que no gustan tanto, pero tal vez algún día lo haga. Entonces dije, como que tiene estos elementos donde la música puede ser muy rica, donde se permiten arreglos muy interesantes, y eso me trajo de una como al sonido del funk, del disco, de los 80s y 70s, sobre todo 80s, donde había mucho eso, violines en la música, vientos, trombón, saxofón, trompeta. Muchos productores de esa época tenían como formación clásica. Sí. Era una época donde el productor era el músico súper talentoso que sabía escribir y no la visión de ahorita, que es el estudio con luces de neón y puros plugins y beats, pues estudios de beats. Es otra moda, está bien, pero me gusta más esa mentalidad más orgánica musical. Entonces esos géneros me empezaron a gustar mucho. Empecé a escuchar mucho soul, mucho funk, mucho disco, mucho pop clásico, rock clásico, donde sentí que podía traer esos sonidos, ¿no? Y el punto de ese disco para mí fue como tratar de explorar más estilísticamente mi música. Yo nunca estaba pensando en ritmos, en géneros, pero quise tal vez sí ser más respetuoso con los géneros en ese disco. Muchas canciones evocan el disco, el soul, el pop así ochentero. Total. Sí. Los sintetizadores también, que me gustan tanto, tenían cabida. Entonces, como que Mosaico Pirata le puse así también por un disco que mi papá nos hacía de niños, a mi hermano y a mí, que se llama Mosaico Pirata, donde él recopilaba música de esa época para que escucháramos nosotros. Entonces ahí estaba el concepto del disco y giraba en torno a eso, a homenajear esos estilos, recordar la música con la que yo crecí y creo que una generación vivió y mi generación también la vivió de otra forma. Claro, claro, totalmente. Entonces, eso es Mosaico Pirata. De hecho, el tema que le da título, pues, como a la producción Mosaico Pirata, me hizo recordar mucho a las Flans. Hay una canción que se llama como Bazar y ahí hay unos sonidos muy... Y las mencionamos al final. Al final lo pone usted, a Luis Miguel, a muchos ahí, está Cerati, está Fito, están muchos, y las Flans, que son el pop fácil, ¿no? Divertido, y ese Mosaico Pirata me pareció muy, sí, como que reúne todo el concepto de ese álbum. Bueno, de ahí hay una canción que me gusta mucho y que apela a su bogotaneidad, si pudiésemos llamarla, que es Palermo, ¿no? Sí. Yo creo que gran parte de los bogotanos nacimos en la clínica Palermo, y Palermo es siento yo, no sé a quién se la compuso, me imagino que a su padre o a su madre, no. A mi primo. A su primo, bueno. Cuénteme un poco la historia de Palermo, que dentro de las canciones es un poco más nostálgica, ¿no? La siento como Bogotá, ¿no? Es una canción gris. Esa canción es muy especial porque... por muchas razones. La primera es, la tenía escrita hace mucho como una canción piano-voz y yo sentí en el momento que no encajaba con la estética del disco. Sentí que el disco era muy bailable. Sí, total. Esa canción es muy acústica, entonces yo no la quería poner en el disco. Estaba yo donde un gran amigo, Augusto Tamayo, que es un gran músico colombiano, que organiza, entre muchas cosas, unas espectaculares tertulias. Y en su casa, él hace como un montón tiene un piano espectacular, donde invita a muchos artistas a tocar, y en una de esas yo toqué Palermo. Estaba un amigo de él que es un gran ingeniero de grabación y de mezcla, que se llama Uriel Dorfman,
un argentino que él trabajó Con Cerati, ¿no? con Cerati. Sí, Uriel. ganadores de Grammy. Exacto, y él mezcló, él grabó el Fuerza Natural de Cerati. Claro. Él estaba ahí tomándose un guaro, yo no sabía que era él. Dijo, me encanta tu música, no sé qué, estuvo muy, muy bonita esa canción última. Gracias, no sabe, sin saber con quién estaba hablando. Después atamos cabos y él fue el que grabó el disco y mezcló el disco y le dio gran parte del sonido a Mosaico Pirata, fue él, Uriel. Y él me dijo, no, esa canción Palermo fue la que él vio y quiso trabajar conmigo gracias a esa canción. Me dijo, tiene que ir. Él fue el que me insistió Claro. en dejarla en el disco. Y yo también le puse Palermo por muchas razones. Primero, pues narra como una anécdota y como un pequeño relato de un episodio depresivo que tuvo mi primo en la clínica Palermo. Pero también la palabra Palermo creo que muchos la asocian al barrio de Buenos Aires. Yo quería como que sonara, y sí hay una sonoridad argentina en la canción, Sí, total. urbana, como fría. Entonces para mí Palermo era el título. Le daba ese aire argentino a la música y narraba también esta escena que tuvo lugar en la clínica de Palermo. Y la canción creo que nunca sí menciona Palermo, pero Sí. yo no digo en la clínica de Palermo No, para, no. para que mantenga esa ambigüedad, que al explicarlo me lo cago, pero... Pero la historia se sabe que es ir a una clínica. Sí, y es- acompañar a alguien. es acompañar a alguien. Y está como, sí, muy inspirada en esa sensación tan aburridora que es estar en una clínica. Aparte que yo la noche anterior me fui de fiesta, entonces estaba yo mal del guayabo. O sea, un día absolutamente sombrío y gris, ¿sí? Entonces, eso es Palermo. Como Bogotá, Sí, sí, sombría sí. y gris. Sí, sí, ¿Palermo claro. lo vimos? Sí, claro que sí. Una mañana de abril, suena el teléfono en casa, no dejan dormir. Deshidratado salí, con mi cabello mojado y cansado corrí para encontrarte en Palermo, solo a ti. No me querían abrir y en una sala de espera te desconocí. Jamás te portas así, con tu camisa manchada y tu voz derrotada. Tu mirada me pide estar aquí. Sé que soñaste vivir en un palacio de vino, madera y marfil. Cuando lograste subir, te diste cuenta que todos están atrapados en salones de lujo y de rubí. Yo sé que no eres así, siempre buscando mujeres de tacón carmesí. Salté de su frenesí, o una tormenta de nieve nublará tu mirada y poco a poco tus ganas de vivir. Conocí el amor cuando me conocí contigo. Eres lo mejor de Bogotá. Cuando te desapareces de mi vida es un castigo. Por favor vuelve a casa. Tú nunca me faltas. Me llevas tan alto que nadie puede llegar aquí. La vida me ha pagado mal, pero tú me encantas. Bueno, hablando de Bogotá, bogotano Rolo, ya sabemos de dónde viene usted. Hablando de Bogotá, que lo hablábamos al inicio de la conversación,
¿Qué le gusta de Bogotá? Ya que estábamos hablando que muchas de estas canciones tienen ahí un feeling muy bogotano, muy frío. Yo creo que Bogotá es una ciudad que es como la familia. Yo la quiero porque me tocó, ¿sí? Pero no habría elegido, bueno, yo sí habría elegido a mi mamá, mentira, yo no sé por qué terminé insultando a mi familia de repente, pero no, es una ciudad que te toca, tú no la eliges, te toca y uno la quiere porque le tocó, ¿sí? Pero ya entonces yo creo que he hecho el ejercicio de vivir la ciudad, ¿cierto? De tratar de salir a muchos lugares, de no estar como en un cuadrante encerrado en la ciudad, que es algo que pasa en las ciudades grandes, la gente vive en su zona. Sí, sí. Y me gusta que es una ciudad, en mi opinión, inspiradora. Yo siempre he sido me ha gustado mucho escribir de la nostalgia, de la tristeza, de lo dulce y amargo, de lo agridulce. Y siento que Bogotá es una ciudad, sí es desoladora, pero no siempre, ¿sí? De hecho, es lo que para mí la hace tan atrapante, que es una ciudad gris por lo general, últimamente especialmente fría, pero está llena de oportunidades, llena de conciertos, llena de música, llena de contactos, llena de oportunidades. Toda mi vida la he pasado aquí, mis mejores recuerdos son aquí, entonces es una ciudad que siento que te da lo que tú quieras si lo trabajas, pero te trata como es como un dios de esos griegos que son muy crueles, pero muy poderosos. Así siento a Bogotá. Y he llegado a la conclusión que esa melancolía y nostalgia que yo no soy capaz de soltar en mi música, he intentado ser más luminoso y más alegre con mi música, pero no me nace. Viene de Bogotá, es una influencia de Bogotá, porque mis papás no son personas muy... Bueno, mi papá es un tipo muy nostálgico, ahora que lo pienso, pero creo que eso lo aprendí es más de esta ciudad, que a uno lo trata de deprimir todos los días. Sí, es dura, es una ciudad. Pero sí, definitivamente el lugar donde uno nace lo construye a uno, ¿no? ¿Cómo ha sido para usted las redes sociales como un instrumento de difusión de su música? Es todo un universo, porque todo el tiempo aparecen nuevas herramientas y dentro de las redes aparecen un montón de funcionalidades que van apareciendo. Tampoco he sido un tipo de redes nunca. Yo tuve mi celular muy tarde, pues en 11º en el colegio, es que tuve un celular muy básico, que para contexto, yo ya en sexto la gente tenía teléfono, o sea, yo era como tecnófobo, un poquito, como que no me gustaba Facebook, nunca entendí cuál era la gracia de... Cuando Instagram empezó, es como una foto ahí de lo que estoy comiendo, que no entendía la lógica de las redes, y Instagram fue un desafío enorme, empezar a subir cosas. Por ahí en 2022 es que yo dije, bueno, usemos esto, compartamos, subamos, empecé a entender cómo funciona. Hola, bienvenidos a Tardes de Música, Vino y Tertulia con Dick Chávez. Soy Dick Chávez, su anfitrión. Me encontraba leyendo la edición semanal de Los grandes temas de la música. En este boletín semanal hablaremos de Duplat. Y TikTok hace mucho está ahí. Yo muchos años me resistí a usar TikTok porque tampoco entiendo ese lenguaje. Es muy raro, es muy misterioso para mí. Este año empecé a usarlo mucho porque es una herramienta muy importante. La gente está tan conectada hoy en día que si tú no estás haciendo presencia digital, como que no existes. Y los artistas necesitamos estar en el imaginario de la gente. Entonces siento que es una herramienta que hace eso. Hace que tú estés, que la gente diga, cantantes de Bogotá. Hace poquito me salió un TikTok de Duplat, ¿sí? Hace que la gente recuerde tu existencia y vaya a tus shows y escuche tu música. Y eso es importantísimo. Entonces, lo que pesa, lo bueno de la red versus lo malo, lo bueno es mucho más valioso. Y la realidad es que las redes, tú las haces de buena gana o no funciona. Si no te diviertes, si no te gusta, la gente es muy perceptiva de eso. Se ve como está obligado. Hay videos que se ve como grave. Y se siente, uno siente el artista aburrido, como, hey, ya nos vemos aquí, listo, gracias. Entonces usted sí se divierte haciéndolo. Sí, como que dije, si lo voy a hacer, que al menos me divierta. He intentado como seguir los trends y no sé qué, no me funciona. Tal vez el trend funciona para alguien muy extrovertido y con una inteligencia emocional buena y sana, pero a mí no me funciona, a mí me funciona más ser yo mismo. Y es muy curioso que siendo una plataforma en el fondo tan superficial, ser genuino está muy bien recompensado en ese mundo. Es muy curioso. Es como una paradoja completamente para mí. Es como
no hay nada, yo me siento completamente traicionándome cuando uso TikTok, pero cuando soy yo en TikTok o en las redes, la gente le gusta. En este punto, la verdad me encanta. Okay. Me parece que he visto, con todo respeto, no mentira, con todo y respeto, he visto artistas demasiado malos hacer carreras increíbles a punta de TikTok. Y he visto artistas muy buenos destruir su carrera por ausencia de TikTok. Y he visto pocos casos de artistas que sin redes logran cosas muy grandes, ya es porque tienen un prestigio enorme que trasciende eso. Y he visto artistas muy buenos usando redes, haciendo cosas espectaculares. Entonces es una herramienta y hay que usarla y hay que dejar ese orgullo de artista mamerto de, ay, yo no hago eso. Bueno, pues entonces escuchemos Hasta Nunca, me imagino que inspirado en una terminación de una relación, ¿no? Sí. Cuando le dijeron, Sí, hasta chao. nunca. Tal cual, sí. Va. ¿Cuándo vas a decidir si te quedas o te vas? ¿O te vas? No puedo continuar así. Esta espera me matará, me matará. No lo logro descifrar. ¿De quién tratas de escapar? Como una flor en un glaciar, yo te voy a marchitar. En la historia de mi vida nadie ocupa tu lugar, tu singularidad, tu nombre es inmortal y no hay cosa más difícil que decirnos la verdad. Me tienes que olvidar si quieres prosperar. Se apagaba el sol mientras tus labios me decían hasta nunca. También soy un mortal, no me voy a disculpar. Decepciónate y ya está, déjame ser. Nunca pensé en volverme tu enemigo. bueno, hablemos del amor y el dinero. ¿No? Los seres humanos andamos siempre un poco entre el amor y el dinero, dos cosas bien, como que podríamos decir, opuestas, pero que conforman nuestra vida diaria. Nuestra vida cotidiana. Usted decía hace un rato esto de la preocupación por el dinero, que también genera angustias y también genera vacíos y en fin. Vivir de la música es la gran pregunta para un artista. ¿Usted le preocupa cómo trabaja este tema con esa necesidad de que hay que vivir de algo? Es todo un tema porque, en mi opinión, ese es el factor que destruye las carreras prometedoras en Colombia, la plata. Así de simple. Conozco muchos casos de muy buenos artistas que están así, pero pues toma tiempo volver esto. Me acuerdo, hace poquito hablé con Andrés Cepeda, cuando me invitó Fonseca a cantar con él, y me decía, relajado que la plata entra después de 20 años. Usted apenas lleva 5. Sí, entonces, pero eso llega, no se preocupe. Ya pensando como emprendedorcillo y no como artista, es una empresa que toma mucho tiempo en surgir. Entonces, ¿qué es el reto? Que tú como persona tienes que aguantarte un periodo de no tener plata, de comer mierda, de vivir con los papás, porque no se puede de otra forma. Eso es muy exponencial. No ganas nada y después chao, ¿sí? ¿Todavía vive con sus papás? Sí, pero afortunadamente me está yendo bien con la música y estoy empezando a ver esa curva subir. Y es algo que se cultiva con mucho, porque el valor de un artista es algo extraño.
¿cuánto cuesta un músico? ¿Cuánto cuesta un show? O sea, valorizar eso es un tema como de prestigio, de nombre, de moverse, de darse a conocer, hasta que uno dice mi show cuesta tanto y lo que no ganaste en 5 años te lo ganaste en una noche. Es que así funciona eso. Entonces, a mí no me preocupa porque primero puedo decir en este momento que creo que me está yendo bien con el tema de la plata, a punta de hacer cancioncitas de amor. Porque toma tiempo, pero se ha generado un público, se ha generado un nombre, se ha generado un prestigio, que es lo que te da eventualmente plata. Y también entiendo la trampa que es preocuparse mucho en el dinero y abandonar la pureza artística de lo que uno hace. Necesito plata, entonces toquemos en lo que salga porque necesito plata. Pues se entiende, ¿no? Pero es lo que quita valor a un artista. A mí me han ofrecido a veces como, es diciembre en el centro comercial Mall Plaza, por ponerte un ejemplo. Obviamente no, pues, o sea, desvaloriza mucho. Pues como, o sea, yo quiero vender un show, pero me puedes encontrar ahí en Unicentro. No, ¿sí? Hay que saber decir que no a muchas cosas y eso te permite valorizarte. Entonces ya en este momento yo no sufro y tomé la decisión de cómo confiar un poquito ciegamente en que voy a ser millonario, no sé cómo, pero va a pasar, estoy seguro que va a pasar, porque así funciona la música. Pero si estás pensando todo el tiempo que hacer, te saboteas tu carrera intentando ganar plata en el momento que no hay que ganar plata. Entonces ahorita no es mi prioridad. Bueno, y ahí llegamos al amor. Hemos hablado del dinero, el amor ya en esta última parte. ¿Cómo le ha ido en el amor, Duprat? Pues usted es un hombre muy, muy joven, pero pues ya habla de muchas, no sé, despechos. Yo creo que me está yendo bien en el amor, realmente. Pero simplemente creo que he sabido aprovechar mis malos momentos para no estar siempre mal, ¿sí? Yo no sé por qué, tal vez es por ese rolo, que cuando estoy feliz y estoy bien no me da por hacer música. Es como cuando la vida está muy bien, pues vivamos. Cambio como que cuando estoy mal y estoy triste, la música sí me sirve como refugio. Entonces, no es que me la pase mal, no es que me la pase triste, solamente que mis recuerdos bonitos no son canciones, mientras que mis malos recuerdos sí los vuelvo canciones. Pero sí es un tema muy complejo porque muchos artistas entran como en un círculo patológico de necesitar problemas y tragedias para escribir. Entonces yo no quiero ser esa persona que se caga su vida para poder hacer música. Entonces atesoro mis momentos tristes mucho también. No los atesoro como, ay, qué bonita, sabes que esto, sino ahorita que estoy vuelto, sentémonos en el piano y hagamos música, como aunque no tenga ganas. Y sé que va a salir una buena canción y ahí queda, y ya. Y así como que tú haces el duelo en una noche en vez de en un año, con esos problemas que te los sacas y los confrontas intensamente haciendo música. Pero creo que en este momento la vida sí me sonríe, en el amor, en el dinero sí también me sonríe. Siempre se puede tener más. En el dinero, creo que en el amor no. En el amor no pediría nada más en este momento, honestamente. Pero sí es un tema muy importante para mí. Y creo que es el verdadero tema universal de la música. En las temáticas de las canciones yo he tratado de explorar cosas más diversas, más emocionantes, más cotidianas, menos tradicionales. Y no funciona. Es que la música no es eso. La música, para eso son, no sé, los cuentos, las películas, las anécdotas, pero yo sí siento que las canciones y el amor van así. Es la temática más importante de la humanidad, sí, por una razón. Es lo que a todo el mundo le pasa, a todo el mundo le mueve, a todo el mundo nos une. Entonces, si yo cuento de mis fiestas en Bogotá, pues es como, cállese. Pero cuento de me terminaron o estoy muy enamorado y todo el mundo le ha pasado, a casi todo el mundo. Entonces, es muy importante para mí, pero entiendo que la vida decide qué tristeza me pone y yo simplemente tengo que estar ahí como listo para atrapar ese momento. Me ha pasado que me pasa algo malo y no me siento a hacer música, simplemente me deprimo y ya. Si tú te sientas en el momento y lo capturas en la música, ahí, en mi opinión, salen las mejores canciones. Claro. Todo un debate. Hay colegas que me dicen, deje de ser tan quejumbroso, deje de llorar tanto en su música. Es lo que me gusta decir. Y me parece importante ser ese artista
que muchos artistas también lo hacen, pero hoy en día creo que hay una moda de toda la música es rumba y está súper rica y cómo bailas y haces el amor súper bien. Toda la música es así, toda. Entonces, qué especial uno decir, me siento como un culo, porque mucha gente se siente así todo el tiempo y mucha música no dice eso. Entonces, yo ya decidí ser sincero y aceptar que me gusta hablar de esos sentimientos a veces tristes. Vamos a ver si la vida me hace cambiar de parecer, pero siempre me ha inspirado mucho la melancolía. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, ahora sí, Duplat, una pregunta final, el programa se llama En Clave. No sé cuál es la clave de su éxito, yo podría decir hoy por hoy, creo que usted ya va en ese camino al éxito. ¿Cuál es esa clave? Creo que es importante ser un poquito ingenuo, como confiar ciegamente en que las cosas pasan. Entonces ser ingenuo, como hacer las cosas, aunque todo indique que no va a pasar, si tú lo haces y lo haces, pasa, ¿sí? Como que yo ahorita estoy tratando de ser más estúpido que nunca y dejar de pensar tanto y solamente Confiar. confiar y ser como, ser ingenuo, es mi consejo. Bueno, pues vamos a cerrar con lo nuevo que llega ya en noviembre, se llama Gigantes. Y bueno, un poquito antes de despedirlo y de escucharlo. Bueno, súper. Y para hablarte un poquito de estas canciones y como cerrar un poquito todo, creo que una conclusión importante a la que he llegado con los retos que implican las redes, con toda la exploración que he hecho en otros estilos, con conocer tantos artistas nacionales muy importantes, he llegado a la conclusión que lo que uno tiene que hacer con la música es una búsqueda de la genuinidad, de un sonido propio, no preocuparse tanto en caer en las tendencias, porque las tendencias son olas que llegan con toda la fuerza del mundo y se van en un... así de fácil también se van. Y con Gigantes, que es una canción que hará parte de Tragicomedia, que es un disco que lanzaré a finales del año, mi intención es dejar de pensar tanto en esto que es y confiar en que ser original es lo que importa. Y siempre ese es el secreto del arte, ser uno, ser genuino. Yo no sé por qué a la gente le gusta que alguien sea esa persona, me parece raro, ay, es súper él, eso le gusta a la gente, pero yo feliz. Entonces creo que es una exploración de lo genuino y esta canción en particular pues habla de cosas nostálgicas y tristes porque es lo que yo considero más genuino de mi parte. Entonces, gracias por el espectacular espacio. Puedo hablar fácilmente otras 5 horas si no me detienes. Y pues nada, estos Gigantes. Gracias. Bueno, pues con Gigantes, con un gigante como Duplat cerramos este espacio. Muchas gracias a todos. Lady Guzmán en la dirección, Byron Quiñones en la edición, todo el equipo humano y técnico de RTBC. Y aquí está un gigante de la música, un gran artista que seguramente tiene una carrera, tiene mucho tiempo para seguir creciendo musicalmente. Y bueno, lo tuvimos aquí en Clave. Un rayo de luz, el ruido del bus, siempre me sacan de esta cama que se ha vuelto ataúd, sin tu plenitud, sin tu plenitud. Desde que te fuiste, me rompiste, soy como un chiste, malo y triste, nada es como antes, por instantes fuimos gigantes y brillantes. Untado de azul, quererme está aún, como te arranco de mi vida lo que me
fuiste tú, es mi juventud, es mi juventud. Desde que te fuiste, me rompiste, soy como un chiste, malo y triste, nada es como antes, por instantes fuimos gigantes.